Continúan las aclaraciones sobre este intento fallido de negociar la deuda con PDVSA. Hermoso mediodía con versos, pero no con versos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? Vaya ¿Cómo días, estás? ¿no? Vaya días. Vaya días. Nos esperaron que Nos arranquemos Fuego Así es. Cruzado, ¿no? Sí, señor. Vamos al reconocimiento de campo, ¿sí? Vamos, cómo no. Adelante. Crisis de transparencia y credibilidad del gobierno hunde a Mario Abdo Benítez en un nuevo episodio de descreimiento sobre su capacidad para gobernar. Juan Ernesto Villamayor se convierte en un salvavidas de plomo, pero el mandatario está lejos de advertirlo. ¿Cuáles son las razones? Benja, Señor, préstame atención. Con mucha Se atención. produjeron conclusiones sobre el comportamiento de polluelos del mundo aviar, determinándose que manifiestan formas de comunicación solamente en dos ocasiones, en ocasiones de apetencia extrema y en ocasiones de hipotermia. Así hubiera explicado hoy Juan Ernesto Villamayor que los pollitos dicen pío, pío, pío. Qué impresionante. la verdad que sí. Un discurso bastante reiterativo con algunos cambios en el libreto porque las circunstancias así le exigen y eso evidencia mayores incoherencias aún. Presentamos la ficha Vamos técnica de a nuestro la invitado hoy, ¿sí? Santiago Peña es economista, máster en políticas públicas y exministro de Hacienda de la República del Paraguay. ¿Cómo le va, don Santiago? Gracias por venir. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Augusto. Un placer estar con ustedes. Benjamín, ¿Qué realmente tal? un ¿Cómo gusto estás, Santi? compartir en este nuevo espacio que tienen, que realmente en esta primera semana, por lo menos que estuve viendo todos estos acontecimientos, realmente tocó los temas más importantes. Santiago, vamos a presentar los puntos en litigio que le denominamos a los temas que queremos charlar contigo, ¿sí? Ok. La desconfianza en esta gestión como golpe a la gobernabilidad. La gestión financiera del gobierno y sus empresas, un desafío de transparencia. ¿Cómo impacta este nuevo suceso en la ANR como partido de base del gobierno? Y fundamentalmente, Santiago, ¿cómo impacta el hecho de este planteo de gobernar desde el verso? Porque evidentemente eso se está viendo en los últimos 3 días. ¿Cómo Sí, impacta? un verso que va cambiando y un verso que no tiene mucho sustento. Yo creo que lo más importante, y a nosotros los actores políticos tenemos la responsabilidad de transmitir y de comunicar a la sociedad de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué es la Operación Cicatriz? ¿Qué es el Operativo Concordia? ¿Qué es la gestión de gobierno de la cual nosotros nos formamos parte, ¿verdad? Porque obviamente se empiezan a confundir una serie de responsabilidades y tratan de alguna manera de meternos a todos en la misma bolsa. Y la realidad es que hay un esfuerzo enorme de muchísimas personas de empujar el carro que se llama Paraguay, el carro que se llama Partido Colorado, como plataforma política para poder llevar adelante una gestión de gobierno. Y en estos momentos, cuando empezamos a ver estos hechos de corrupción que nos enteramos a través de una investigación periodística en el norte del continente, y realmente estamos todos anonadados, todas las señales indican de una persona que ya viene acumulando varios episodios de hechos de corrupción, el más reciente solamente hace apenas 3 semanas con el caso de Petropar y de Texas, donde obviamente el procurador, colaborador y funcionario del estudio jurídico del jefe de gabinete tiene que renunciar, nuevamente renuncia y no es destituido después de esa graciosa concesión que iban a dar de $7 millones sobre un caso que ya había sido analizado, estudiado, litigado, ganado por el Estado paraguayo, pero sin embargo no encontramos que estaban nuevamente en condiciones de
regalar esos 7 millones de dólares. Hace mucho daño y esto a varios niveles. Te podemos hablar a nivel económico, reputacional de lo que es el Paraguay. Políticamente afecta muchísimo a la figura del Partido Colorado y por supuesto esto pone también en riesgo lo que son las chances del partido de cara a lo que son las municipales este año y ni qué decir las elecciones que vienen después ya a partir del 2022. Ahora, Santiago, ¿cómo no genera ni siquiera temor, por lo visto, en nuestras autoridades el hecho de que se produzcan escándalos y cómo observa esto la ciudadanía y cómo reacciona ante ellos? Porque en julio del 2019 tuvimos el tema del acta bilateral. Después arrancamos 2020, bueno, pandemia, apenas aprueba la ley de emergencia, se desarrollan escándalos o denuncias de hechos de corrupción en el tema de salud pública. Después, como vos señalás, Texo Oil con Petropar, ahora esto. Entonces, no es efectivamente un hecho aislado, es una sucesión de hechos y un proceso cada vez de mayor descomposición. A mí no me sorprende, Benjamín, porque acá hay como vos decís, un patrón de comportamiento que se ha dado desde el comienzo de la administración. Excepto algunos casos muy puntuales, en donde lo hemos hecho de manera abierta, de colaborar con el gobierno, y puedo mencionar la ley de modernización tributaria, una comisión que se creó para revisar el gasto público que lastimosamente no pudo prosperar, o la ley de emergencia, donde nos convocaron, a mí en mi caso como ex ministro de Hacienda, nos reunimos, sugerimos algunas medidas dentro del plan de emergencia al comienzo de la pandemia. Este gobierno no nos ha hecho participar, tampoco estoy pidiendo que nos pidan participar, pero nosotros no formamos parte del gobierno, no hay ni un solo referente del movimiento Honor Colorado dentro de la estructura de gobierno, ni uno, y tampoco nos consultan de las decisiones que toman, ¿verdad? Y de vuelta lo digo esto desde una posición donde hasta tengo pena por la gestión del gobierno, porque está tomando caminos equivocados que bien podrían haber preguntado y le hubiésemos dicho no vayas por ese camino porque vas a terminar mal. Pero obviamente las intenciones también se empiezan a revelar. Entonces hoy mi gran temor no es lo que ya sabemos, mi gran temor es lo que todavía no sabemos. La punta del iceberg. Pero nos vamos a enterar, porque una de las consideraciones o una de las de los desafíos que tiene este gobierno es entender que hoy en la administración pública nos enteramos más temprano que tarde de todo. Por adentro, se por deja afuera. rastro. Claro. Este Estado paraguayo es un Estado paraguayo diferente al que teníamos en los 90 y a comienzos de los 2000, donde muchos de los actores, y me refiero particularmente al jefe de gabinete, se desenvolvía con total tranquilidad y nadie le cuestionaba. Pero este señor viene 20 años después y hay un sector público Y las cosas donde cambiaron. hay una ley de transparencia, acceso a información pública, hay mecanismos que le permiten a la ciudadanía poder informarse de una manera directa. Que Y hace el 20 y el años. dinero deja más rastros. Ok, hoy Villamayor dijo enfáticamente que este era un asunto de Petropar, no era ni del Estado ni del gobierno. Sin embargo, él estuvo participando en el proceso de negociación. Te quiero preguntar al respecto, entonces, ¿quién es él en el gobierno? Y si esa política de tener un tipo que se ocupa de todo, ¿no es acaso un gesto de la política tradicional que manejaban los gobiernos? El rol del jefe de gabinete y secretario general de la presidencia es muy importante, es fundamental. Podemos decir que es el hombre más cercano al que tiene el presidente de la República, pero no es el único que puede llevar adelante las gestiones. Esto requiere de la responsabilidad, número uno, cuando estamos hablando de obligaciones con sean empresas públicas, el Ministerio de Hacienda. No solamente en su rol de cajero, Claro. sino que aparte el ministro de Hacienda preside el Consejo de Empresas Públicas, Asimismo. que tiene responsabilidad directa sobre la gestión de las empresas públicas. El área de la misma empresa pública es fundamental, la Procuraduría General de la República, la Cancillería Nacional. Y yo no lo hablo esto desde la teoría nada más, lo hablo de la práctica porque nos tocó a nosotros tener que sentarnos a negociar con SGS y Vivac, el acuerdo de Gramón-Berres, el acuerdo en este tema de Petropar, ¿verdad? Y PDVSA. Y en eso había siempre un equipo que iba pimponeando cada uno de los Eso. temas. Nadie A mí me tendría que tocó ser ir un llanero a solitario. Caracas en 2 oportunidades y la reunión previa la hicimos con el canciller. Además, Porque mira, llegábamos y teníamos todo un equipo de la embajada. O sea, era un equipo realmente donde todos nos apoyábamos y obviamente teníamos muy claro qué es lo que queríamos hacer, que era no solamente ser transparentes, sino también parecer
que lo que estábamos haciendo es algo transparente. Dos cuestiones que mencionas, Cancillería y transparencia. Este tema de PDVSA se basa en un contrato, hay un acuerdo de carácter normativo, un contrato de cooperación energética, se llama Acuerdo de Cooperación Energética, suscrito por Nicanor y Hugo Chávez. Muy bien. En el artículo 8... Ratificado por los congresos. Exactamente. En el artículo 8 de ese acuerdo se establece que todo lo referido a él, toda eventual modificación, todo planteamiento al respecto, debe canalizarse por vías diplomáticas, es decir, por vía de la Cancillería. Cuando se plantea este tema acá, el propio Villamayor dice que fue el único asistente a la primera reunión en donde empiezan las negociaciones, violentando este artículo 8 del contrato en cuestión. Y sale el canciller a hablar de transparencia y defender ese procedimiento que nos enteramos por una publicación internacional que existía, diciendo que el acto era transparencia y él era transparente y él no estuvo presente y fue secreto. Vos sos muy bueno, Benjamín. Voy a decir yo más claro. El canciller salió a justificar lo que dijo el jefe de gabinete. Así es. Simplemente a justificar cuando Pero todos sin ningún sabemos que fundamento. no correspondía. Que lo que correspondía es, dado que la deuda es de Estado a Estado, es una deuda comercial. Pero el financiamiento, como establece en ese acuerdo, es un financiamiento que le otorga la República Bolivariana de Venezuela a la República del Paraguay. Obviamente tenía que estar involucrado la Cancillería en esa conversación. Una pregunta política. Y más todavía cuando estamos hablando de un país tan delicado, donde por un lado tenés un presidente que tiene control de las fuerzas militares y del territorio, y otro presidente interino que es reconocido por 50 países, donde está Paraguay. Una pregunta muy política. ¿No le resulta a Honor Colorado una carga muy complicada que sostener un gobierno con tantos errores? Yo creo que nuestra responsabilidad es de aclarar y de comunicar a la ciudadanía. Nosotros no estamos sosteniendo este gobierno, esa es la realidad. O sea, nosotros somos un movimiento que perdió las elecciones. Bueno, perdí yo en la chapa presidencial y vicepresidente porque de las 6 papeletas el movimiento Honor Colorado ganó 5, pero salimos a trabajar con toda nuestra fuerza y la realidad es que si el movimiento Honor Colorado no hubiese trabajado de la forma que trabajó, Mario Abdo no hubiese sido presidente. Entonces, tenemos una responsabilidad política, claro que sí. Pero también hemos dicho claramente que nosotros no formamos parte del gobierno, que sí creemos que tiene que haber un diálogo, como el diálogo que hay dentro de esa operación Cicatriz, que es algo bienvenido en cualquier partido político. Ojalá los liberales puedan tener también esa conversación. Ojalá que el Frente Guasú, estoy viendo que están empezando a salir los movimientos. Pero el apoyo del Congreso, no digo incondicional, es casi irrestricto, digamos. En lo que creemos que es conveniente para el Paraguay y para la gente. Acompañamos los presupuestos, acompañamos los créditos internacionales para las obras de infraestructura, pero también en los puntos que no estamos de acuerdo hemos salido a cuestionar, hemos salido a trancar muchos proyectos. Entonces creo que nuestra responsabilidad con la ciudadanía es comunicar, informar de manera constante y no cansarnos en repetir esto, porque obviamente la oposición va a buscar de alguna manera ponernos juntos y revueltos. Y yo creo que nuestro desafío es demostrar que sí, en algunas cosas estamos juntos, pero no estamos revueltos. Nosotros no formamos parte de este gobierno. En este tema en particular, como en la gran mayoría de los escándalos de corrupción que surgieron, jamás nos han consultado, que es lo que yo siempre digo. Espera un poco, todos estos temas nosotros los discutimos. O sea, el gobierno Horacio Cartes fue el gobierno que permitió que baje el precio de combustible. ¿Por qué? Porque bajó el precio del flete. ¿Qué hizo este gobierno? Aumentó el precio del flete. Obviamente no va a bajar el precio del combustible. Hasta el día de hoy el petróleo está 40% más bajo de lo que estaba a comienzos de año. El precio del combustible no bajó 40%. Santiago, antes de continuar con la parte política y refiriéndonos a este caso en particular, hoy nuevamente el jefe de gabinete insistió en que la propuesta provino de Venezuela y que no se suscribió. Primero, si la propuesta venía de Venezuela, ¿cómo se explica que sea Venezuela, el gobierno de Guaidó me refiero, la que al mismo tiempo rechace? ¿Sí? No encaja una cosa con la otra. Lleno de contradicciones. Entonces, esa es una cuestión. ¿Qué hay que hacer frente a una situación de esta naturaleza? Porque Guaidó mismo expresa, manda una nota al The Washington Post diciendo nosotros no vamos a aceptar, no hemos aceptado esta cuestión. Y lo segundo, el hecho de que no se haya suscrito propiamente no significa que no haya existido la intención de hacerlo. Es más, el propio
Juan Ernesto Villamayor dice que si no existieran dificultades de índole jurídica, que es otra discusión, lo suscribirían ayer. ¿Sí? Entonces, ¿vos qué decís frente al hecho, a estos dos hechos? Evidentemente la oferta a Partido de Paraguay, evidentemente el gobierno actual, evidentemente existió la intención de suscribir ese acuerdo. Sí. No salió porque el señor Guaidó no quiso. Entonces, ¿cómo cierra esta historia? Y mira, yo creo que acá hay un hecho fundamental, una pérdida tremenda de credibilidad y de confianza sobre el gobierno, principalmente causado por la participación del jefe de gabinete, que en cada participación que ha tenido en los medios de comunicación desde que esto saltó a la luz, lo que ha hecho embarrar cada vez más. O sea, hay un consenso general de que él no goza de la confianza de la ciudadanía. Pero lo que sabemos hoy, ya casi 2 años y medio del inicio de este gobierno, es que el presidente no destituye a nadie. Entonces hay un clamor popular de que él pueda tener el decoro de poder renunciar al cargo, ¿verdad? La realidad es que Juan Ernesto Villamayor es una anécdota en la historia de este gobierno. Es una pequeña anécdota. Lo que nosotros tenemos que analizar es cuál es el perjuicio que le está haciendo a un gobierno colorado que nosotros apoyamos y que seguimos apoyando en las buenas decisiones, pero también tenemos la responsabilidad de cuestionar aquello que no está bien. Nosotros vamos a estar en campaña en unos cuantos meses, pidiendo a la ciudadanía que vote por candidatos de la lista 1. Juan Ernesto Villamayor no va a juntar ni un solo voto. A él no le tiene totalmente sin cuidado la reputación o la imagen que pueda tener el partido. Él, el día que deje el cargo, va a volver a su estudio jurídico y va a seguir lucrando desde ahí con juicio con el Estado, como lo ha hecho el tiempo que salió de la función pública. Entonces creo que acá hay que ser muy crudos en la realidad y el presidente tiene que darse un gran sacudón, tiene que sacarlo a él si le quiere seguir ayudando, pero no en un cargo de enorme relevancia. ¿Cuál es la razón de esa pereza de Abdo Benítez en la destitución de sus piezas? Y yo creo que un poco lo que decía Benjamín al comienzo, acá hay un patrón de comportamiento que ya no va a cambiar a esta altura, ¿verdad? Yo no sé si es una cuestión de orgullo, no sé si es una cuestión de yo soy el que mando y a mí fuera nadie una cuestión me de va a orgullo imponer, sería ¿verdad? absolutamente estúpido. Pero acá hay que entender que le está haciendo un tremendo daño al gobierno de Mario Abdo Benítez y esto va a perjudicar las chances del partido de cara a las elecciones, primero municipales y luego para el 2023. Santiago, vamos a hacer una pausa breve y a la vuelta vamos a charlar sobre esta expresión que fue muy aplaudida por muchos sobre pillos y peajeros. Okay. ¿Y cuál es el papel del presidente frente a los pillos y peajeros? Ya volvemos enseguida. Con nuestro invitado hoy, Santiago Peña, ex ministro de Hacienda. Un gusto tenerlo en los primeros programas que estamos haciendo de Fuego Cruzado. Santiago decía antes de la pausa el tema de pillos y peajeros. ¿Estamos en las manos de pillos y peajeros? Tenemos un gobierno de pillos y peajeros. ¿Y cuál es el rol del presidente frente a estos hechos que son innegables? Hay un viejo dicho que dice el pez cae por la boca, ¿verdad? Y el presidente en realidad acuñó esa frase allá en mayo del 2019 cuando se estaba cuestionando lo que al final supimos que era realmente un acuerdo que era lesivo contra los intereses del Paraguay. Y ese lunes, Benjamín, no te iba a mentir, yo soy en esto muy emocional, ¿verdad? Siempre soy muy racional, pero en estas cosas, ese lunes a la mañana sentía que yo no me sentía bien quedándome callado, justamente por el reclamo de mucha gente que decía, la pucha, Santi, ustedes apoyan esto, ustedes son parte de esto. Y bueno, eso me llevó ahí a repetir una frase que usó el presidente, pillos y peajeros, ¿verdad? Y le puse el hashtag porque creía que eso de alguna manera representaba el sentimiento de muchísimas personas. No sé quién te habrá reclamado eso, pero me pregunto si le habrá reclamado también a la oposición. No escuché una palabra de ciertos sectores de la oposición, pero una, ¿eh? Sí.
¿Cuál es tu opinión al respecto de ese Y silencio? la opinión que yo tengo es la siguiente. Digo, no Augusto. generalizo, sí, pero, la escuché pero acá. hay una realidad. individualidades. Hay una realidad. En el gobierno pasado, nosotros nos enfrentamos a la oposición. Y por más de que la oposición siempre nos buscó puntos débiles, no te puedo decir que fuimos perfectos y no tuvimos equivocaciones. Nos equivocamos en mucho, pero jamás un acto de deshonestidad, jamás un acto de corrupción en 5 años. Trajimos la transparencia al Paraguay, abrimos las cortinas del sector público para que la gente se entere de los abusos que habían dentro de las instituciones públicas. Entonces eso nos llevó a un enfrentamiento tremendo y ese enfrentamiento continúa, esa es la realidad. O sea, este es un gobierno que por más que nosotros dentro del Movimiento Honor Colorado apoyamos, es un gobierno que hoy sigue cogobernando con partidos de la oposición y no tengo ni un problema en decir, el PDP forma parte de este gobierno, ¿verdad? O sea, todos los mecanismos de control, y me refiero particularmente a la Secretaría Anticorrupción, está manejado por el PDP. Sí. Entonces, Ahora, obviamente hay una corresponsabilidad por parte de ellos y cómo van a salir ellos a cuestionarse a ellos mismos. Si estamos ante un patrón de conducta que arranca con el acta bilateral, otros hechos anteriores ya los hubo, pero importantes me refiero, no podemos no concluir que efectivamente estamos en manos de pillos y pejeros. ¿Sí? ¿Verdad? No, yo no tengo ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda y el problema de esto, Benjamín, es que la gente le va perdiendo el miedo. O sea, el pillo y el pajero al comienzo tiene pudor. Al comienzo no quiere ser el primero. El segundo, el tercero, el cuarto ya no tiene más miedo. Y yo veo que hay ese patrón de comportamiento. Y voy a decir algo más que también yo creo que de alguna manera el rol que cumplía el ex ministro de Hacienda, Benigno López, era de alguna manera de contención de algunos de los abusos. Creo que algunos no pudo parar, pero otros sí tenía él la capacidad y la ascendencia de poder parar. Al salir él, que era de alguna manera alguien que conocía el funcionamiento de la estructura pública, esto se quedó en tierra de nadie. ¿Y qué pasa si no se toman medidas frente a este caso en particular? Y yo creo que va a seguir deteriorándose la imagen del gobierno, va a seguir habiendo un deterioro de la credibilidad, de la confianza, y eso va todavía a ser más difícil una recuperación económica, porque ahí entramos en otro tema. ¿Cómo le afecta esto a la economía? ¿Cómo le afecta esto a la imagen del Paraguay ante organismos internacionales, ante calificados de riesgo, ante inversores nacionales e internacionales? Yo, espera un poco, yo podría meter ahora dinero, arriesgar en Paraguay cuando en cualquier resbalón me van a pedir alguna coima o me van a pedir alguna comisión. No, aguanto. Como estamos ya en en el último tramo, digamos, no quiero dejar de preguntarte en relación a lo que sucede en los Estados Unidos, más todavía porque ayer muchos sectores se escandalizaron de lo que no se escandalizaron cuando ocurrió en Paraguay. Sí. Y es un poco parte de la doble moral, ¿verdad? Si hay un evento que me ayuda a mi relato, lo utilizo. Si no ayuda a mi relato, lo ignoro. Entonces, así como hemos visto una polarización política, también hemos visto una polarización mediática. Y esto no es un fenómeno paraguayo, esto es a nivel mundial, ¿verdad? Si uno mira los canales de televisión en Estados Unidos, el rol que han jugado el CNN y Fox ha sido abiertamente a favor y en contra de cada uno de los partidos políticos. Entonces creo que eso en Paraguay también es una realidad y eso responde en gran medida al interés que pueda tener el medio periodístico, ¿verdad? Entonces, para mí esto ya es una cuestión ya abierta y totalmente desvergonzada. De paréntesis, yo no vi, no sé si vos, algún tuit del presidente solidarizándose con Estados Unidos y defendiendo su institucionalidad. Líderes mundiales de distintas corrientes ideológicas lo hicieron. Pero hasta Maduro lo hizo. Probablemente estaba ensimismado con todos estos temas de hogareños. Sí, pero ahí Benjamín tenemos que ser también conscientes, ¿verdad? Difícilmente el presidente vaya a hablar de ningún tema mientras no se resuelva este tema. Probablemente. Porque la verdad que sería ya una tomadura de pelo que él opine de algún otro tema sin primero resolver esto, ¿verdad? Para concluir nomás, Benjamín, también reflexionando, yo planteé el tema de la oposición está callada y compañía. También hay que reivindicar el derecho que tiene la oposición de ser gobierno en el 2023. Totalmente. Entonces, si yo oposición
me callo y Para la dejo que- oposición es un buen negocio. Es un excelente Que segunda, que negocio. segunda. Ujú. No, Exactamente. y obviamente también a la oposición no es un buen negocio para ellos que dentro del Partido Colorado haya un nivel de madurez en el sentido de que yo no voy a utilizar el saque del juicio político como mi primera herramienta. Yo te voy a sostener porque reconozco virtudes en mantener procesos democráticos O y que no, las Colorado- elecciones y no interrumpirlos de ¿O no manera Colorado se apresurada. sumaría a una propuesta de juicio político? ¿Cómo lo Yo- abordaría? Yo hoy creo que no. Ya. Hoy creo que no, pero vos sabés cómo son estos temas, obviamente en la medida que haya más información, pero yo particularmente creo que no deberíamos interrumpir el proceso de gobierno, pero no podemos quedarnos callados ante los actos de corrupción. No solamente no quedarnos callados, porque ese tema de la oposición es una actitud, hasta si se quiere, oportunista. Porque a la oposición le conviene el deterioro y todo lo demás y después hacer campaña política sobre esa base. Y está campaña genial, porque además pero forma para el parte. país. Pero para el país no. Claro. Entonces, No, aparte- lo importante para el país es poder cortar este proceso. Yo creo que también aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver qué es lo que ocurrió en Paraguay y no estamos hablando hace 50 años, estamos hablando hace menos de 10 años, Santi, ¿verdad? tenemos que despedir. ¿Estás practicando canto? No, ¿Por no, qué no. eso? No, porque era deplorable cantando en Sigo, la sigo. campaña. Sí. Y digo, capaz que te vuelvan a postular, no sé. No sabemos. El tiempo dirá. Bueno, te agradecemos muchísimo la presencia. Muchísimas gracias. Muy un amable. gusto. Muchas gracias. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 21.